EDEN está analizando la economía de servicios, estando bien la economía de servicios, está bien la economía creativa, una parte de ella, ya les hablará ella más a fondo. También analiza, como va a ser el caso de hoy, el empleo y más el empleo en la pandemia. También genera el estudio de innovación y finalmente el de costos en empresas creativas multiproyecto. Los dejo con el analista Eden. Buenos días. Adelante, Eden. Gracias. Muy buenos días a todos. Me presento nuevamente, como ya lo mencionó Mario, mi nombre es Edith Iturbide. Y el día de hoy pues vamos a tener esta e-conference basada en el Índice Nacional de Economía en Empresas Creativas. Vamos a dar inicio. Lleva por título Índice Nacional del Empleo en Economía Creativa. Entonces, aquí la pregunta interesante sería el porqué de tantas áreas de interés en estos sectores creativos, en estas empresas creativas. ¿Por qué nos estamos enfocando en esto, en los recursos humanos, en las personas? Nos estamos enfocando en esta ocasión en recursos humanos porque ese es el área o el valor más grande que tiene una empresa creativa, ya que pues una empresa creativa se desempeña mucho en la parte de manufactura, pues por ello que las personas o el talento son muy consideradas o con muy alto valor en una empresa creativa. Es por ello que el tema de hoy es el empleo, para ver cómo se ha estado desempeñando el empleo en esta zona, que serían pues empresas creativas por encargo, en proyectos por encargo. Vamos a tener un pequeño análisis o una pequeña perspectiva de la actualidad de México. Pues como saben, tenemos a inicios de febrero, en marzo, se empezó con esta crisis de salud, que en cuestión de meses o días, pues se convirtió en una crisis económica, ya no solo de salud, sino ahora también abarcó para una crisis económica. A raíz de esto, hasta el mes de julio, pues por ende hubo una tasa de desempleo de hasta el 5.5%, que abarcaría a 2.8 millones de personas. Este 5.5% es a nivel nacional, no solamente en empresas creativas, es a nivel nacional. Y es por ello que está abarcando hasta 2.8 millones de personas que se han quedado sin empleo, e incluso 901,000 personas más que el mes de mayo. Hay que resaltar que a pesar de que hubo una reincorporación de personas al mercado laboral, aún así se mantiene esta tasa de desempleo del 5.5, que de hecho es una de las tasas de desempleo más altas a lo largo de estos meses y de los años que se ha vivido aquí. Esto también, pues, viéndolo desde una perspectiva de este nuevo entorno económico, político, social, a raíz de esto, pues esta crisis económica y salud, pues se ha visto en esta incertidumbre de cuándo acabará. Comenzando, esta presentación va a tener una duración de aproximadamente unos 40-45 minutos y tendremos 5 apartados de los cuales estaríamos abarcando. Uno sería antecedentes, el segundo el empleo en empresas creativas, el tercero sería una proyección de estos empleos a nivel nacional, el cuarto la competitividad por el Estado y el quinto un pronóstico de crecimiento de México. Comenzando la parte de antecedentes, aquí vamos a tener conocimiento un poco de cómo es la empresa creativa, el tamaño, cuánto se gasta en recursos humanos, la edad de los recursos humanos o el talento que está en una empresa creativa, y estos recursos humanos, cuánto tienen el ingreso pues mensual. El por qué, pues, enfocarnos aquí en recursos humanos, como ya lo mencioné, pues es uno de los apartados más importantes, es el valor más importante dentro de una empresa. Y por el hecho de que es el valor más importante de una empresa, es también el gasto más fuerte que tiene una empresa creativa. Es decir, a pesar de que se paga renta, luz, gastos administrativos, solo el gasto dirigido a colaboradores o talentos, y estos colaboradores son los que están vinculados al proceso creativo o al proceso de creación de proyectos. No estamos tomando en cuenta las personas que se dediquen a los trabajos administrativos o trabajos contables. Hay que aclarar que estos colaboradores o el talento solo son los que están dirigidos al proceso creativo, esto de la creación o la imaginación humana de crear hacer intangibles. Es por ello que en una empresa creativa son los más valorados y son los que llevan el gasto más grande de esta empresa. En promedio, anualmente una empresa
de todo su gasto que está dirigido al año, gastarían solamente en colaboradores un 41%, teniendo márgenes desde un 31%, que sería lo mínimo que una empresa está gastando en personas, hasta un 57% de todo el gasto anual dirigido a estos recursos humanos. El tamaño de las empresas, aquí veríamos el diferente tamaño de las empresas que hay, pues, que existen en México. En este caso podemos ver de la parte izquierda de la pantalla que existen estos, en la parte derecha de la pantalla, que existen esos 75.45% de empresas que van desde 0 hasta 5 personas. Y por el otro lado tendríamos a estas empresas que tienen hasta de 31 a 50 personas, 2.16, y hasta más de 50 personas, el 1.8%. Es decir, contamos con, las abundan más empresas de tamaño pequeño, o solamente hablando en términos de colaboradores. No estamos aquí hablando en temas de ingresos o de gastos, solamente de los colaboradores con los que contamos en la realización de los proyectos por encargo. Es así que las empresas predominan mucho más las empresas con pequeños colaboradores, y las empresas con altos colaboradores son empresas, pues, que son muy pocas empresas que existen en México, con tan solo el 2.16% y el 1.8% del total a nivel nacional. Esto es de manera general. Aquí estamos contabilizando empresas que son de cultura, que son empresas de artes, empresas de música, empresas de arquitectura, marketing digital, branding. Están incluidas todas las empresas que están en el área creativo. La parte que nos interesaría a nosotros serían estas empresas que están vinculadas a los proyectos por encargo, empresas que serían como marketing, branding, diseño, software, arquitectura. Así que aquí está un desglose, pues, a nivel de, pues, por tipo de empresa, donde aquí en este primer momento tendríamos a publicidad y marketing, diseño y editorial, donde nuevamente vuelve a predominar vuelve a predominar estas empresas donde tienen de 0 a 5 personas, y las empresas con más colaboradores son un poco menores. Por el contrario, tenemos a cine, radio y televisión, software y arquitectura, empresas donde se empiezan a notar que existen estas empresas donde tienen un poco más de colaboradores. Ya se empieza a ver más notoriamente estos colores naranjas y rosas, donde son empresas de 6 a 10 personas y de 11 a 30 personas. Cabe destacar que no quiere decir porque una empresa tenga 10 o 30 personas y otras 5 personas, pues es mucho mejor o va a obtener más ingresos. De hecho, aquí en empresas creativas, una misma persona creativa puede tener el mismo talento que hasta 100 personas. Es por ello que hay que capturar o retener el mejor talento que poseamos y ayudarlos también a que sus habilidades creativas y su desempeño siga creciendo a lo largo o en el transcurso en el que se encuentren en esta empresa. Es por ello que no quiere decir que 0 o 5 personas son empresas que van a estar, pues, teniendo ingresos sumamente bajos, y empresas que van a tener, pues, más de 100 personas van a tener ingresos sumamente altos. Va más ligado, como son empresas creativas, va muy ligado a la capacidad creativa de cada uno de estos colaboradores con los que se tenga o con los que se esté contando actualmente. Entonces, como ya saben, como ya les mencioné, y ustedes mismos se han de dar cuenta que sus colaboradores es el área más preciada de toda la empresa. Estos colaboradores con los que estamos contando actualmente, pues ronda entre los 19 hasta los 36 años, donde los principales o las más altas edades con las que contamos serían de 23 a 30 años, que serían estos jóvenes o jóvenes adultos, estas personas que acaban de salir de la universidad, o personas que siguen trabajando o que siguen estudiando alguna maestría. Justamente este es el rango de edad en el que está predominando con un 68%, un 19% a personas ya más adultas de 31 a 36 años, y personas que son más jóvenes, que son del 13%, que van de los 19 a los 22 años. Como se darán cuenta, el sector creativo son colaboradores muy jóvenes. Muy pocas veces se podrá ver personas un poco ya más adultas. Actualmente son personas jóvenes, y es por ello que son empresas, pues, de alto riesgo, ¿no? Porque también son jóvenes, y los jóvenes, pues, les encanta mucho esta parte de
crear y del riesgo, y es por ello que estas empresas pues van muy, muy ligadas a estos pequeños jóvenes porque les gustan pues los nuevos retos o el nuevo conocimiento o generar proyectos que desconocían antes y que ahora pues les atraen bastante. También hay que destacar que a pesar de que las edades de un equipo creativo son muy jóvenes, también es un sector muy altamente preparado. Básicamente el 80% de todos los jóvenes creativos o que trabajan en empresas creativas tienen ya nivel licenciatura, un alrededor del 13% tiene nivel maestría y apenas el 7 u 8% de estas personas tienen nivel preparatoria. Aquí cabe destacar que a pesar que tengan nivel preparatoria, la mayoría de estos jóvenes creativos están en nivel de estudio, están todavía en universidad. Es por ello que estas personas de nivel preparatorio están a medio tiempo, son becarios, están en prácticas en estas empresas. Es por ello que este nivel de sector creativo, de creatividad por encargo, tiene un área de pues, educación sumamente alta a comparación de otros sectores productivos. Entonces aquí hay un punto a favor que tanto hay juventud y también se está juntando la educación que tiene cada uno de ellos. Entonces, teniendo juventud y educación y conociendo que una empresa creativa puede tener 5 hasta 100 personas en su misma empresa, estas personas, pues, ¿cuánto están ganando? ¿Cuánto ganan estos colaboradores en estas empresas? En promedio, el talento, está ganando 12,675 pesos de ingreso mensual promedio. Este sería el promedio en el estudio que hemos estado realizando, que sería el ingreso que está percibiendo una persona. Cabe destacar que hay intervalos, ¿no? Hay personas que puedan estar teniendo ingresos desde 3,000, 4,000 pesos, que serían principalmente aquellas personas que están medio tiempo. E incluso hay colaboradores o talento que llegan hasta los 30, 40,000 pesos. Y esto influye bastante también en dos vertientes, ¿no? Su trayecto laboral que ha tenido y por supuesto pues en la producción, ¿no? En qué tanto son hábiles, en qué tanto respetan los valores de la empresa. Es por ello que a pesar de que el promedio son 12,000 pesos, no quiere decir que todos tienen que ganar 12,000 pesos, solamente es el promedio. Aquí, como se darán cuenta, incluso existe hasta el 3% de todos los creativos que estarían ganando de 7 o más salarios mínimos. Por el contrario, tendríamos aquí un 4% que estarían ganando menos de un salario. Y las áreas que estarían predominando más o los ingresos que predominan más son de 2 a 3 salarios y 3 a 4 salarios con 28 y 22% respectivamente. Entonces tenemos un mundo pues totalmente diferente, desde menos de un salario hasta 7 salarios, que va ligado principalmente pues a esta edad de los jóvenes y a la trayectoria laboral que han tenido. Entonces aquí tenemos empresas jóvenes, empresas con talento joven y jóvenes que reciben actualmente uno de los mejores salarios pues a nivel nacional. El promedio es muy bueno, son 12,000 pesos. Aquí te voy a interrumpir, Eden. No sé si me estás escuchando. ¿Me estás Sí, escuchando? Mario, adelante. Perdón que te interrumpa. Uno de las acotaciones que me gustaría hacer es que el British Council divide en dos enormes áreas la economía creativa. Determina que hay una área en la cual administrarte no está interesado por participar, ni analizar, ni hacer ningún estudio, que sería el área del entretenimiento, el área de las artes escénicas. Nosotros nos enfocamos, o este estudio está enfocado completamente a algo que determina el British Council que nos parece muy interesante, que es la creatividad por encargo. Entonces, muchos de ustedes han de ser familiares a este concepto porque es un proyecto que te encarga una empresa en un escenario B2B. Entonces, cuando nosotros tenemos digamos, AT&T, tenemos a Coca-Cola, tenemos a Walmart, tenemos cualquier empresa contratando nuestros servicios a partir de un brief o a partir de un reto o a partir de un problema que buscan resolver, tenemos esta dinámica de creación por encargo o de proyecto por encargo. Nos desprendemos de la otra área de la economía creativa, puesto que nuestros clientes
no tienen inquietudes escénicas, no tienen inquietudes teatrales, no tienen inquietudes inclusive que vayan a soportar el turismo. Por eso es importante la aclaración que hacía Den, en virtud de que todos los datos que están viendo o pueden formar parte de todo el escenario de economía creativa o como también podría tener escenario los proyectos que nos encargan por esta dinámica, ¿no? Otro de los puntos importantes que me gustaría comentar es la dinámica de la curva de las edades. Entonces, en esta curva de las edades es importante señalar que puede ser un concepto relevante decir que la creatividad está vinculable forzosamente al riesgo. Entonces, estas empresas son entidades de riesgo. Cuando no hay riesgo, no hay juventud y cuando no hay juventud, no hay riesgo. De tal manera que puede parecer cliché, pero parece que soporta gran parte del comportamiento ese riesgo. Ahora, ese riesgo pensamos que se debe dar únicamente en la creatividad, en la propuesta para resolver problemas, no en la parte administrativa. Y finalmente está la parte de estos montos que menciona Eden y estos montos que menciona Eden, ella dice, son 12,000 pesos el tabulador estándar. Sí, para el empleo que hay en la economía tradicional, que son 15,000 pesos, lo que puede estar soportando el promedio de una persona que pasa de la clase media alta de la clase media baja a la clase media alta, pues en realidad sí puede ser interesante. Sabemos que no podríamos tener talento a partir de esos montos. Y aquí pasa una cosa interesante, perdón, de esos sueldos, pasa una cosa interesante porque se da un comportamiento interesante dentro de las organizaciones que es querer acumular talento. Entonces, cuando las empresas creativas acumulan talento, este es un error natural que pasa con los empresarios que quieren contratar, y en realidad puede ser que la contratación excesiva vaya en contra de lo que son los pequeños estudios, las pequeñas casas de innovación, los pequeños talleres de arquitectura que son pequeños y que solamente basan su producción en assets intangibles. Entonces puede confundir muy rápidamente el hecho de estar teniendo una economía donde se compra mucho, pero se cobra mucho, pero también se compra mucho, a una empresa completamente de mente factura, que por lo general todo el activo se nos queda. Entonces, ese es un tema importante y puede ser que sea contra natura el tema de estar empleando por querer alojar muchas personas dentro de la organización. Entonces, no es necesario, estas empresas no necesariamente tienen que ser grandes. Perdón, una disculpa. No, muchas gracias, Mario. Continuando con la presentación, esto sería, tenemos ya los antecedentes de cómo está manejando una empresa creativa, más o menos en promedio cuánto gasta en recursos humanos y las características de estos recursos o el talento humano que posee una empresa creativa. Continuando, pasaríamos al área pues, de más interés o el área que está ligada a esta presentación, que sería el empleo en empresas creativas. Aquí nos vamos a enfocar en esta pequeña gráfica, que es un histórico desde enero a agosto, donde se muestra el nivel de empleo que ha existido desde estos meses, desde el inicio del año hasta el corte que realizamos para el mes de agosto. Aquí hay que destacar, como ya lo mencionó Mario anteriormente, que estas empresas creativas, su principal mercado o el principal sector aquí en donde están ubicados los clientes es el sector de servicios. Si ustedes hacen un pequeño recuento de dónde se encuentran sus clientes, pues la mayoría va a estar ubicada en el sector servicios, hotelería, restaurantes, inmobiliarios, sectores, incluso hasta sectores financieros van a estar ligados sus principales clientes. Entonces, este nivel de empleo que está mostrado aquí va acorde totalmente a estas caídas de ingresos, esta caída de crecimiento de tanto de los sectores servicios y que por ende les está afectando a ustedes directamente, no es indirectamente, es directamente les está afectando porque sus clientes a quien ustedes
tienen este trabajo de los proyectos, pues son totalmente perjudicados a raíz de esta crisis económica. Es por ello que aquí el nivel de empleo, como podrán ver, hasta el mes de marzo tiene, pues, se mantiene en los mismos niveles. Sin embargo, a partir de abril y mayo serían los primeros meses en donde se presenta este nivel de empleo en la disminución. Es por ello que, y donde vemos que en el mes de mayo es el nivel pues más brutal, o donde más esta cuestión de desempleo o desincorporaciones, llamémoslas desincorporaciones, pues se dan a raíz de que vemos esta crisis que se empieza a acentuar y que no vemos pues la salida, ¿no? Cuando se empieza a percibir este mal rato, por llamarlo de alguna manera, donde desconocemos hasta dónde podrá llegar y si acabará el próximo mes o no. Entonces, a raíz de esto, podemos darnos cuenta que de cada 100 personas, 19 han perdido su empleo. En empresas solamente de proyectos por encargos, como aquí se nota en este pequeño párrafo, como arquitectura, marketing digital, etc. Es decir, si tu empresa tenía 100 personas, desafortunadamente 19 de ellas han perdido su empleo o han sido totalmente desincorporadas de su área laboral. De manera mensual tenemos esta parte del crecimiento o tasas de crecimiento o de decrecimiento, donde nuevamente se acentúa esta caída brutal para el mes de mayo, donde fue de un 11%. Es decir, nuevamente lo repito, el mes de mayo es donde se surgieron las mayores desincorporaciones a raíz de esta crisis económica. Y para el mes de junio vemos este levantamiento, este alcance de empleo. Esto viene muy por de la mano a esta raíz de que se esperaba que para el cierre del segundo trimestre, pues la economía de México comenzara a reactivarse. Es cuando entran en la parte de tratar de reactivar la economía y que entran nuevos sectores primordiales a trabajar. Y entonces pues se siente esta repunte de la actividad económica para el mes de junio, de pensar que para los próximos meses nuevamente llegarían proyectos y nuevamente tendríamos estos ingresos como se habían tenido en los primeros meses del año, y se vuelve a contratar gente, incluso hasta personas que ya habían trabajado con nosotros, se vuelven a reincorporar a los despachos. Sin embargo, se nota nuevamente para julio y agosto que el ambiente o el entorno económico no era lo que se esperaba a finales de junio, y nuevamente empieza la caída del empleo. No tan brutal como los meses anteriores, como lo fue abril y mayo, pero vuelve a afectar pues al empleo en México, o ligado solamente para pues las empresas creativas de proyectos por encargo. Es por ello que para el mes de agosto, comparando desde enero a agosto, se cierra con una tasa de crecimiento del 19% de toda la plantilla laboral que se tenía para las empresas creativas. Siguiendo, a pesar de que se tiene este 19 y el 11% en mayo de crecimiento en nivel general, pues cada empresa o tipo de empresa sufrió estas desincorporaciones de manera diferente. Es decir, una empresa de arquitectura pudo haber desincorporado menos personas que una empresa tal vez de editorial o de eventos. Aquí podemos ver 6 principales tipos de empresas: arquitectura, marketing digital, producción, editorial, branding y eventos. Para la parte de, aquí me gustaría recalcar esta línea verde, que sería el área de eventos, que fue el sector de creatividad por encargo más golpeada, donde desafortunadamente pues solamente el 25% de su plantilla laboral o de su talento logró pues todavía tener su trabajo. Es decir, el 75% de su plantilla o del talento fue totalmente desincorporado de la empresa hasta el mes de agosto. Incluso aquí se vio totalmente el recorte para el mes de mayo. Esto a raíz porque pues eventos, como bien lo saben, pues se tuvo, ya no había pues posibilidades de realizar algún evento tanto social o un evento corporativo, es decir, estas reuniones de gente pues masivas, pues fue totalmente deshecha, y justamente se ve en mayo y en abril cuando empieza esta baja en eventos, principalmente vinculado que pues sus proyectos a los cuales iba dirigido pues totalmente estaban desvinculados o estaba fuera de la actividad económica para estos meses. De ahí podemos ver la línea amarilla, que es editorial,
donde editorial también tiene un gran pues, golpe a raíz de esta crisis económica, donde el 50% de sus de su plantilla laboral, de su talento, pues fue totalmente desincorporado. Igualmente, porque aquí en muchos casos, pues puede ser que hay muchas personas que requieren algún editorial, pero son personas pues que individuales, no tienen alguna sociedad. Es por ello que estos ingresos dedicados a libros pues se lleva aún bastante tiempo para retener algún ingreso y pues desean posponer pues esta parte editorial a meses después. Es por ello que editorial ha sido uno de los, tipos de empresas mucho más golpeados. Aquí pasemos a branding, que sería esta línea azul color bajito, donde podemos ver que se mantiene, ¿no? Está la línea recta. Los mismos empleados que tienen en el mes de marzo, de enero, lo sigue teniendo hasta el mes de agosto. A pesar de que mantiene su plantilla laboral, no quiere decir que le vaya también súper bien. Muchas de esas empresas también hicieron, si bien no hicieron desincorporaciones, hicieron recortes de presupuesto ligado a recursos humanos, es decir, su ingreso. Si tomamos en cuenta que estos 12,000 pesos son en promedio, pues muchos de ellos desafortunadamente ahora reciben 6,000, 8,000 pesos mensuales. Entonces no hubo desincorporaciones, pero sí hubieron pues esta parte de desvincular salarios, de disminuir salarios mensuales que se tenían. Y por último, aquí hay que mencionar arquitectura, que también es uno de los sectores golpeados y que han estado perdiendo hasta un 12% de su plantilla laboral a lo largo de estos meses. Aquí arquitectura también igualmente ha desincorporado y ha disminuido salarios. Y la mayoría de la disminución de salarios se ha ido al 50% del total de los ingresos mensuales para cada uno de los talentos. Ok, teniendo en cuenta que pues ya vimos que este 19% existe de desincorporación o desempleo en empresas creativas por encargo, pues hicimos una proyección a nivel nacional de cuánto más o menos empleos tendríamos que estar hablando, que es este 19%. En total, a nivel nacional se tiene que existen 725,000 empleados en economía creativa. Aquí hago hincapié que en economía creativa estamos vinculando a todos los sectores que conllevan a la creatividad, es decir, también contamos con danza, cultura y música. Pero el área que nos interesa, pues ya como bien saben a lo largo de esta exposición, pues somos, lo que nos está interesando, pues son estas empresas que se dediquen a la creatividad por encargo. Estas empresas que están dedicadas a la creatividad por encargo, pues están ligadas a 392,065 empleos formales. Estos serían las personas con las cuales contamos o que se están contando actualmente, que tienen pues trabajo en alguna empresa creativa, que son jóvenes y que además que tienen un nivel de escolaridad sumamente alto. Estos serían formales. Y también hay pues este mercado de informalidad, ¿no? En esta empresa creativa, pues tendríamos que alrededor serían de estos 3 millones que son empleos creativos, ligados también tanto a la empresa, que no están ligados pues a esta formalidad, y también vinculados por parte del colaborador al no querer pues pues tener esos derechos del seguro o por propiamente desconocimiento del colaborador. Aquí ustedes podrán darse cuenta que tienen, pues, posiblemente tengan de los dos, ¿no? Personas que están en la formalidad y personas que están en la informalidad. Entonces, haciendo un hincapié de que por cada persona que tiene un empleo formal y existen 10 personas con empleo informal, pues damos que serían 3 millones aproximadamente de personas en el empleo informal. Entonces, como nuevamente vuelvo a repetir, nos interesan las personas en el sector de creativos de proyectos por encargo y serían estas 392,000 pesos. Contabilizando que se ha perdido nuevamente ha tenido esta 19% de crecimiento en el empleo, es decir, 19% de este total de personas han sido totalmente desincorporadas en su trabajo, tendríamos que 76,376 personas han sido desincorporadas entre los meses de marzo y agosto de este año. Es decir, estos 76,376 empleos desafortunadamente han perdido hasta 2.8 años o hasta 10 años de ingreso laboral en toda su vida productiva.
Es decir, si en algún momento ustedes llegaron o llegarán a desincorporar a alguna persona de su cargo en alguna de su empresa, en épocas de crisis, desafortunadamente esta persona va a tener que hasta 2 o 10 años va a dejar de percibir ese salario. Es porque cuando se vuelva a reincorporar al mercado laboral, las condiciones van a ser totalmente diferentes a como estaba anteriormente cuando estaba trabajando. Es decir, esta crisis económica no solamente está afectando a él, sino como ya bien saben, afecta a todos los negocios, a todas las actividades productivas en México. Es por ello que en épocas normales, en épocas sin crisis, cuando una persona pierde su empleo, pues puedes tal vez en 3, 5 meses recuperar nuevamente o tener un nuevo empleo. En épocas de crisis es totalmente diferente estas condiciones. Y ahora son mucho más porque no se tiene certidumbre de cuándo terminará esta crisis. Es por ello que se pueden incluir hasta 10 años que esta persona perderá sus ingresos. De estos 76,000 personas que han perdido sus empleos, estarían vinculadas en arquitectura, por dar un ejemplo, que 8,945 perdieron su empleo. Aquí hay que destacar que arquitectura nacionalmente hay un empleo de 75,000 personas aproximadamente, y de estas 75,000 personas, pues 8,000 fueron desincorporadas. Aquí viendo la gráfica podemos ver que este color verde es el que predomina más y es la parte editorial. Como bien saben, anteriormente mencioné que editorial pues se desvinculó totalmente de un 50% del total de su plantilla laboral. Es por ello que se perdieron hasta 40,000 empleos en estos meses que hubo desincorporaciones o que hubo bajas de salarios. Esto a raíz de que existieron estas desincorporaciones en empresas creativas y también estas bajas de salarios o disminuciones de sueldos, lleva consigo a que los gastos en recursos humanos, pues por ende van a estar bajando. En promedio, hasta una empresa que gasta el 100% en recursos humanos, este gasto que vincula mensualmente pudo haber disminuido hasta un 35%. Es decir, si gastabas 100,000 pesos en este mes, como hiciste desincorporaciones o bajaste salarios, al siguiente mes solamente vas a estar gastando 65,000 pesos. Esto es en promedio. Incluso hubo empresas donde disminuyeron sus gastos en recursos humanos o en talento en un 50%. Esto es vinculado pues a esta falta de ingresos y por ende tuvieron que hacer recortes. Y el principal recorte, como ya bien se sabe, pues siempre va a ser en el talento. Y en estas empresas va a ser en el talento porque, como lo vieron en la primera gráfica, el talento es el área donde se lleva pues mucho más el gasto. Hasta un 41% de todo el gasto que genera una empresa va vinculado al talento, y es por ello que va a ser pues el área de más golpe ante una baja de ingresos que tenga una empresa creativa. Aquí es por ello es importante que resaltar que Unhappy, una metodología que muestra administrarte, vincula que hay que capturar talento, hay que retener todas estas personas donde tengan estas capacidades mucho más altas que otras. Conocemos, ¿no?, que existen personas que se les facilita algunas cosas que a otras. Es por ello que Unhappy se mantiene mucho en esta idea de que retener o capturar el talento más apto para una empresa. Tal vez este talento no sea óptimo para ti, pero sí va a ser para el de otra empresa. Es por ello que manejaríamos aquí en este caso 6 principales habilidades en las cuales tendríamos mucho hincapié. Si bien vamos a despedir o ya despedimos gente, hay que saber que estas personas con las que seguimos contando pues van a tener que seguir sumando habilidades nuevas, o sus mismas habilidades hay que tenerlas o hay que irlas profundizando, mejorando a cómo ingresaron a esta empresa. Aquí me gustaría recalcar una que se llamaría gestión de proyectos, donde veríamos que hasta un 45% de estas personas o de estos colaboradores se les es muy difícil pues realizarla. Esta gestión de proyectos que para algunos incluso podría ser fácil, la verdad es que es muy difícil llevar esta gestión de proyectos, hasta un 45%. Entonces aquí sería un área de oportunidad dentro de la empresa, no solamente para los colaboradores, sino dentro de la empresa, porque los colaboradores, su desempeño afecta totalmente
pues a cómo la empresa se va a estar pues desempeñando a lo largo de los meses o incluso del año. Otro punto importante sería la investigación y estrategia, en donde aproximadamente el 55% de los colaboradores piensa que es una habilidad muy difícil, perdón, difícil de, pues de crear o de mejorarla. Entonces serían como que estas dos habilidades donde hay que poner mucho empeño porque la gestión de proyectos va totalmente de la mano en cómo saldar un proyecto, en cómo terminarlo. Y la investigación y estrategia, pues bien sabemos que aquellas empresas que tengan estrategias serán las únicas que van a salir adelante. Y otra parte sería creatividad e innovación e integración de la tecnología, que nuevamente aproximada de un 31 a un 32%. A los colaboradores se les hace difícil tener esas habilidades. Hay que destacar también estas dos habilidades porque van muy dirigidas a esta parte de la innovación y tecnología. Es decir, actualmente una empresa creativa ahora, pues tuvo que modificarse, tiene que hacer reuniones digitales, tiene que hacer pues esta parte de digitalización. Es decir, si una empresa ahora no se digitaliza o si no le enseña a sus colaboradores a ser unas personas digitales, pues difícilmente van a ser personas que vamos a tener que capturar. Tienen que ser personas que también tengan que aprender en casa, que trabajar en casa y ser, pues, seguir trabajando como lo hacían en una oficina. Es por ello que es sumamente interesante. Perdón. Es sumamente interesante que estas habilidades sean, pues, sumamente óptimas para una empresa y ayudarles a ustedes como directores o como front office o como jefe de taller a que cada una de estas personas, estas habilidades sean mejoradas. Es por ello que Happy menciona que el capturar el talento y mejorar las habilidades día a día, pues es una de las ramas principales para una empresa creativa, principalmente porque porque los recursos humanos, el talento, es el valor más grande o más preciado de una empresa creativa. Para la competitividad por estados, si bien sabemos que está esta crisis económica que que la estamos teniendo actualmente y que los distintos de empresas creativas están teniendo pérdidas, desafortunadamente o afortunadamente para algunas de ustedes, pues el estado donde están ubicados pues va a perjudicar de manera favorable o desfavorable. Es decir, va a ser totalmente diferente unas condiciones que estén habitando en Chiapas, una empresa que esté en Chiapas o una empresa que esté en la Ciudad de México, Querétaro o Nuevo León. Para darnos una idea, los mostraré este mapa donde pues mostramos estos colores azules diversos de acuerdo a la competitividad estatal. Aquí podemos ver este color azul fuerte donde marcamos Nuevo León, Aguascalientes, Ciudad de México, Querétaro, que serían los estados de mayor alta competitividad en México. Es decir, si tu empresa crece o está ubicada en alguno de esos estados, afortunadamente la reactivación económica va a ser un poco más alta al promedio nacional. Es decir, van a ser los estados que afortunadamente en cuanto empieza esta reactivación económica se va a dar mucho más rápida a comparación de otros estados. De ahí siguiendo tendríamos este color azul mediano, que sería Chihuahua, Colima, Yucatán y Campeche, que igualmente van a tener tienen una competitividad alta, pero no comparable a los estados de Nuevo León. Aquí, Perdón, Eden, o también sí, tener clientes que tengan producción en esos estados, no estar solamente en esos estados, ¿no? sí, exactamente. También vinculándose pues a qué sectores nosotros le estamos vendiendo y en dónde están ubicados estos clientes donde tenemos nuestro principal mercado. Aquí hay que destacar igual este color gris sumamente abajo, que serían desafortunadamente son los estados menos competitivos, aquellos que tendrían una reactivación económica pues por debajo del promedio nacional. Entonces, si tendríamos nuestra empresa ubicada en esos lugares o nuestro cliente está ubicado en estos lugares, pues tratar de buscar nuevos clientes que estén ubicados en estas zonas azules para que la empresa no vaya al ritmo de ese estado y se pueda estar vinculado al ritmo de estos estados que están en colores azules. Buscar nuevas fuentes, nuevos clientes, nuevas áreas de oportunidad para que esta crisis económica pues no golpee tan duro a la empresa en la que estamos situados. Inclusive, perdón, Eden, Sí. algunos que tienen el beneficio de tener clientes en el extranjero verán que es
mucho más llevadero el estar obteniendo los recursos o de Canadá o de Estados Unidos o de Europa, y eso, el tipo de cambio que estamos teniendo, como los assets en otras partes del mundo se están apreciando más rápido que en nuestro país, eso también es una buena posibilidad para que la recuperación en nuestras economías, en nuestras empresas, se acelere. Perdón, adelante. Sí, exactamente. Gracias, Mario. Por último, veríamos el pronóstico de crecimiento de México para dar un panorama general de lo que pues, nos espera en los próximos meses e incluso el próximo año. Tendríamos estos escenarios que marca Banxico, como el escenario que ya muchos tal vez hemos escuchado en televisiones, hemos leído en periódicos, estos escenarios de V profunda o incluso la U profunda. Aquí se tendría que incluso se estaría decreciendo en este año desde un 15 hasta un 18% y el próximo año hasta tener un crecimiento máximo del 1% o aún decrecimiento del 2, del 1%. Entonces, y como lo mencioné anteriormente, estos mismos escenarios que se están vinculando de V profunda y U profunda van a ser totalmente diferentes en los estados en los que estemos ubicados. Este nivel de competitividad por estado, cada uno va a tener un crecimiento o un Producto Interno Bruto totalmente diferente o totalmente creciendo a comparación de otros estados. Esto a raíz, y regresando al tema que nos interesa, que serían los empleos, a 2020 aún se prevé que se van a perder 1.100.000 a 750.000 empleos o puestos de trabajo formales, solamente formales. Y desafortunadamente para el 2021, pues de estos empleos que van de 100 y 450.000 puestos de trabajo, no va a ser el desempleo formal o el desempleo total que va a existir en ese año, sino más bien de estos empleos que se perdieron en México, de este millón de empleos que se han perdido actualmente, desafortunadamente unos 450.000 puestos de trabajo el próximo año aún seguirán sin encontrar trabajo. Es decir, una persona puede tener trabajo este año y el otro año tampoco va a seguir teniendo trabajo. Es lo que se espera en este entorno de totalmente incertidumbre porque no se desconoce totalmente cuándo podrá terminar esta crisis económica que empezó como una crisis sanitaria. Por último, me gustaría mencionar las conclusiones, ya para dar por terminada esta e-conference, donde nuevamente menciono de cada 100 personas, 19 personas fueron desincorporadas en empresas de actividad por encargo. Es por ello que pues, se da una tasa de desempleo del 19% y donde mayo pues, se registra este nivel de desempleo mucho más grande con un 11%. También hay que mencionar que a nivel nacional se perdieron 76.000 empleos totales y donde nuestra área donde la ubicación en donde nos encontremos o donde se encuentran nuestros clientes va a ser de vital importancia, ya que en distintos estados como la Ciudad de México, Querétaro, Chihuahua, Ciudad Juárez, Chihuahua, Nuevo León, Mérida, pues esta reactivación económica se dará mucho más rápida a comparación de otros estados. Y por último mencionar que pues estas empresas que han logrado pues esta digitalización más rápido en esta nueva era, pues son las que van a estar predominando más o van a estar logrando su mayor productividad. Es decir, serán empresas que serán menos golpeadas a raíz de esta crisis económica. Entonces, por ende, si no te has digitalizados, es el mejor momento para digitalizarte porque pues será una de las formas más rápidas para que tu productividad no vaya en decadencia. Aquí les dejaría el QR para que pudieran descargar esta investigación, este reporte, y pues pasaríamos, si tuvieran algunas preguntas y respuestas, pasaríamos a resolverlas. Y un par de preguntas. Me parece que la segunda es en relación a este criterio que existe y que todos hemos sido presa de él, y es detonado por, me parece que los años dorados de la publicidad, que se determinaban las jerarquías de los creativos, de los diseñadores, a partir de seniors y juniors. Esto creo yo que, pues, más que ser una forma
jerárquica, que es correcto tener en todas las organizaciones una jerarquización. Me parece que cuando de la empresa o del corporativo, que como ustedes están viendo, el corporativo ya cae en esta categoría de apenas por puntos porcentuales, es decir, si estoy trabajando en Ogilvy, si estoy trabajando en BBDO, si estoy trabajando en McCann Erickson, ya fueron parte del 0.02%, me parece que es el último ramo de las personas que están vinculables a esas economías. Entonces, ese concepto de seniors y juniors migra hacia las empresas de forje más pequeño y entonces nos meten en grandes problemas. ¿Por qué? Porque queremos igualar los 45,000 pesos de un director creativo asociado hasta los 90,000 pesos de un director creativo asociado. Y entonces nuestras personas, nuestros colaboradores, nuestros talentos tienen esta idea más en su mente que propiamente de la realidad que pueda otorgarles una empresa mediana, o que sea de 6, de 0 a 6 colaboradores o de 7 a 20 colaboradores. Nosotros dentro de ANHAPI proponemos que haya un sueldo estándar, que haya incluso más poderosamente como una sugerencia para este momento, que haya un sueldo fijo y otro variable, siendo el fijo 12,000 pesos, como ustedes están viendo, saben de dónde vienen esos 12,000 pesos que sean fijos, si no están, por supuesto, en las áreas de eventos, si no están en las áreas de fotografía, si no están en las áreas que tengan que ver con el espacio físico para producir, un área de carpintería, un área de diseño industrial, pues esto no aplicaría para ellos porque ellos o están cerrando o han tenido que, incluso algunos despachos de arquitectura han tenido que reducir al 50% el salario de su equipo de trabajo. Entonces, la idea es, si hay talento, no se puede dividir, o al menos es la filosofía de Enhappy, no se puede dividir en seniors y juniors, no se puede alojar una idea sobre la longevidad de la relación con la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa tiene un factor en el modelo de negocio que nunca vamos a poder determinar cuánto es la demanda en horas trabajables que vamos a tener, o en 2019, en 2020 o en 2021. Siempre va a estar fluctuando. Entonces, si la demanda de horas de los proyectos que nos hacen favor de requerirnos las empresas que nos lo piden está fluctuando, ¿por qué yo tengo que determinar en en un ámbito de mercado fluctuante, ¿por qué yo tengo que hacerme de gastos fijos? Sería un modelo de negocio, como lo hemos descrito, pues bastante poco saludable. Entonces, Unhappy determina que el primero en ser feliz debe de ser el empresario. El empresario es feliz si él puede soportar en 12,000 pesos un gasto fijo y todo lo demás por encima de 12,000 pesos se hace variable. Sobre esa base pueden ustedes hacer incentivos. En esta premisa hay personas que pueden llegar a ganar 18, 25, 35, pero todo lo que sale por encima de los 12, llegando hasta los 35, es variable. Al irse la relación, al irse el proyecto con el cual estaba vinculada esa persona, no solamente se aflige el responsable, el director, el decider, sino también se aflige y cambian las expectativas las personas que trabajan con nosotros. Es una óptica compleja, es una óptica riesgosa, pero es una óptica interesante porque la cultura o los comportamientos que tienen los creativos no solamente es esperar a que caiga el trabajo, no es esperar solamente a que den por hecho que la demanda es persistente. Como ustedes están viendo ahorita, puede ser que sus organizaciones tengan una demanda constante y por ahí hay algunos arreglos tipo W. Pero si nosotros no cambiamos de la forma estructural que sugieren Happy, tener variables vinculables interesantes a nuestros sueldos que soportan un ejercicio empresarial donde al menos las personas tienen seguro algo, puede ser que nos metamos en mucho en la forma y no en el fondo. Con esto digo que el tema de ser senior o de ser junior siempre conlleva con ellos una
una compensación. Yo podría decir que para las compensaciones de los seniors, pues podríamos hablar de 35, en algunos otros tamaños de empresa podemos llegar hasta los 150, pero eso ya dependerá del tamaño de la empresa en la que se encuentre. Por eso, dentro de AnHappy, que es nuestro modelo para estar estableciendo este tipo de posibilidades, decimos no a los seniors, a los juniors ni a la longevidad de trabajo de la empresa. Decimos sí como consejo, y esto les va a hacer mucho sentido a las personas que a veces tienen que estar viendo el flujo de efectivo que no es constante, les va a ser efectivo que si fluctúa para abajo la demanda, pues fluctúa también para abajo el gasto fijo. Esa es la manera más sana de que todos rememos en una sola dirección y que al hacerse compacto el mercado también se haga compacto el gasto fijo, porque si no, desaparece la felicidad. Tal vez tengamos que desaparecer de nuestra mente la idea de los seniors y los juniors y las longevidades de trabajo con la empresa para cambiarlo en un modelo más efectivo y de más felicidad para los fundadores. Hay otra cosa interesante, nos hemos dado cuenta que todas las personas que están compensadas con salarios de 8,000, de 6,000, de 3,000, que son becarios, son personas que muestran mucha ineficiencia. Si bien es cierto, hay algunos buenos ejercicios de becarios, el 80% de los ejercicios de los becarios tiende a estar comprando semi-productividad por bajos costos. Y entonces empieza a ser una empresa más grande. No es grande, solamente se hace, pues digamos, gorda. Y si nosotros conservamos mejores sueldos, mejores compensados en una coparticipación de riesgo, podemos pensar que esa empresa es un modelo de negocio más efectivo. En conclusión para una respuesta corta, en función de la felicidad y en estos momentos creo que todo el mundo ha estado perdiendo un poco el sueño, algunos más, algunos menos, decidimos hacer un voto de calidad de vida para los empresarios y determinar que nos dejemos de longevidades de relaciones largas con los colaboradores, que ellos formen parte de las personas que reman. Si se van los clientes, también se va parte de su compensación. Nos olvidamos de la vieja escuela de que le damos muchas cosas como estos seniors y juniors y reestructuramos nuestro modelo de negocio. Así fluctúa hacia abajo, nos vamos hacia abajo. Si fluctúa hacia arriba, compensemos agresivamente. Siempre ahí obtendremos una buena dinámica y pues el reto es el cambio de cultura. Me parece que por ahí había otra pregunta. Este, Así es. ¿Qué tipo de menciona servicios ofrecen las empresas que ustedes ponen en branding? en branding. Branding es, como ustedes saben, y yo creo que lo menciona bien la persona, determina, perdón por no mencionar el nombre, pero soy malísimo con los nombres. El tema es que en branding pues, cabe casi todo, ¿no? Lo que nosotros hemos, o lo que masivamente se hace con el branding, pues es alojar todos los servicios. O sea, sí es correcto que en branding se encuentra branding de empaque, se encuentra branding de awareness, se encuentra branding de logotipo, si así se le pusiera a llamar. Si estoy pisando callos, pido una disculpa, no quiero sonar poco respetuoso, pero por general el ejercicio tradicional de diseño gráfico que impacta de manera visual o al empaque o al producto final o al poner un emblema, una característica del logotipo, a eso le llamamos branding. Sí queda incluido, como lo menciona la persona que hizo la pregunta, el empaque dentro de ese mismo ejercicio. Por eso no se ven tantas fluctuaciones. Y me parece que es... Sí, eh, justamente, nuevamente, Angie, justo preguntaba yo, vuelve a comentar. Con respecto a eso que comentas de reestructurar el modelo de negocio, ¿no encuentras mucha resistencia de parte de los colaboradores? sí, yo creo que es la mejor manera y es el gran tema. Justamente me parece que diste en el punto. Los colaboradores no tienen ningún incentivo para cambiar sus compensaciones. Y justamente por eso, al tener tanta mercado laboral allá afuera, hay más posibilidad de negociación porque pueden ser sustituidos por el mercado laboral.
Si ustedes se dan cuenta, la masividad de personas que están o recibiendo su compensación a medias o también teniendo la posibilidad de tener currículums de otro orden, podríamos llegar a la posibilidad de ver que esa dinámica de mercado de empleo abundante y oferta de nuestras empresas escasa nos da la posibilidad para que el empleo baje, regla económica. Entonces, en esa dinámica se puede hacer o ver esta pandemia como una posibilidad de reestructurar a fondo en función de no volver a cometer los errores que hemos hecho, de que casi todos sabemos que nos sentimos muy orgullosos por el volumen de personas que se sientan en la cena anual, ¿no? Sacamos esta selfie viene con 20 sillas y nos sentimos muy orgullosos como empresarios. En realidad es una contradicción en sí misma. Las empresas de manufactura tienen que ser más parecidos a un laboratorio, más parecidos a un escenario de delicatessen, de specialty, que commodities, líneas de producción. Entonces, yo te diría, Angie, te encuentras ante una muy buena posibilidad, pero evidentemente se tienen que tomar pues medidas sofisticadas y en estas medidas sofisticadas, pues yo te diría, si quieres hacer una transformación de esta índole, pues protege a tu gente más cercana, ¿no? Tu gente más cercana entenderá que propiamente ese cambio será bueno. Desastre de peso. Evidentemente había pues, esta frase de Obama hace pues, ya un buen tiempo que decía, pues cuando el avión se va para abajo, pues te tienes que hacer de peso, nada más asegúrate de que no te deshagas del peso quitando un motor, ¿no? Entonces hay personas que sí son peso muerto y esas son las personas que no me molestaría que se fueran. Pero si eso va a hacer que se vaya mi motor con él, pues yo lo pensaría dos veces, pero sin duda, como te darán cuenta, no hace ningún sentido tener una demanda que está oscilando y tener un gasto fijo. Pues no hay posibilidad de explicar ese modelo de negocio. Sí hay posibilidad porque muchos hacemos utilidades de esta economía creativa de servicios por encargo y saben que ustedes en un buen año pueden hacer un buen patrimonio, pero en años como estos, esperemos que cada una de sus empresas sea una economía diferente de todo lo que analizamos macroeconómicamente y ya analizando microeconómicamente ustedes van a saber que van a tener muchas posibilidades. Para hacer una transformación de estas características, pues sí se necesitan dar pasos, se necesita dar medición, eh, tal vez sería bueno dar algunos pasos para hacer este cambio de cultura, y ya podemos dar algún otro seminario para ver cuáles son los pros y los contras y más que nada analizar lo que cada uno tiene entre las manos, ¿no? Pero hay una cosa interesantísima, esto está en el primer libro que yo escribí, que se llama Autopsia, la capacidad de resiliencia de las empresas. Las empresas, el libro se llama Autopsia de una empresa creativa, las empresas creativas no se mueren, tienen un poder de resiliencia enorme, entonces no cierran la cortina, ¿no? En realidad, cuando vendes mentefactura, pues lo que haces es reinventarte y cambiarte de nombre y ya regresaste de nuevo al mercado. Entonces, yo no vería muy complejo el estar tomando decisiones de riesgo, porque somos empresas de riesgo. Y en este momento, si hay riesgo, pues es todo lo colectivo que hay, ¿no? Estarán de acuerdo conmigo que a veces estamos durmiendo y a veces no dormimos. Pero pues se hace una enorme posibilidad para hacer cambios estructurales en la cultura. Ok, Ok, perfecto. Sí, si gustas, Eden, podemos pasar a al último slide, que es una invitación. sí. Por último, nos gustaría hacerles llegar esta invitación para una nueva e-conference. Esta será el 23 de septiembre a la misma hora, es decir, a las 11, y que hablará de 5 puntos que impulsan las tendencias de los videojuegos. En este caso, si tienes algún prospecto que esté en una rama de estos sectores de videojuegos, pues te gustará mucho acudir
a esta e-conference, ya que conocerás un poco estas nuevas tendencias o este mercado que está creciendo a pasos agigantados en este año. Muchas gracias, les agradecemos y seguimos en contacto a través de redes.